Identificar recursos lingüísticos empleados en los mensajes publicitarios. Para identificar los recursos lingüísticos es necesario conocer qué es un anuncio publicitario y los elementos que concentra para poder enfocarnos seguidamente en los recursos lingüísticos. ¿Qué es un anuncio publicitario? Se conoce como anuncio publicitario a todo aquel mensaje que se da a conocer, que difunde, promociona un producto, servicio o evento determinado. Ahora, un buen anuncio necesita una imagen y muy pocas palabras, pero estas deben ser contundentes, de manera que con solo un vistazo se consiga atrapar la atención de quien lo observa. Los recursos visuales. Los recursos visuales son instrumentos de apoyo en los que pueden intervenir elementos lingüísticos, signos, dibujos y sus relaciones entre otros. Esto con el fin de mediar la información de una manera rápida, sencilla y eficiente. Las ventajas son que amplían la capacidad de comunicación, facilitan la audiencia a la comprensión y retención de información, rompen barreras del idioma. Los símbolos y sus relaciones son considerados simultáneamente. Los tipos de recursos visuales son las fotografías, las imágenes, los gráficos, los mapas y etc. Recurso literario. En la actualidad nos encontramos rodeados de publicidad. Desde el momento en que despertamos, al encender la televisión, escuchar la radio, salir a la calle, por lo cual es importante ser creativos al querer vender un producto o servicio. Las figuras retóricas son una gran herramienta que nos pueden ayudar a despertar nuestra creatividad, ya que son mecanismos del lenguaje que se utilizan para captar la atención, sorprender por su originalidad, reforzar un mensaje y persuadir. A continuación, se destacan las figuras retóricas más funcionales en la publicidad. La metáfora consiste en la sustitución de un elemento gráfico por otro que ofrezca las mismas características o significado, pero de una manera más rica visualmente. La hipérbole hace referencia a una exageración del tamaño de los personajes y los objetos de manera que el espectador se concentre en el objeto. Personificación o prosopopeya consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales y objetos. Humorismo consiste en exagerar un poco la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Recursos lingüísticos. El lenguaje puede ser definido como el sistema de comunicación que empleamos para intercambiar distintos tipos de información. Dicho de otra manera, para que un discurso comunique algo, es necesario hacer uso de los códigos que ofrece el contexto comunicativo. Número 1. Código fonético. Los recursos fónicos son las herramientas lingüísticas que se encargan de moldear el lenguaje por medio del sonido de las palabras y el juego de su pronunciación. Sabiendo esto, hemos de tener en cuenta que existen unos cuantos tipos de recursos fónicos que se clasifican según la forma que manifiestan su modelación del lenguaje y cómo juegan con el sonido o pronunciación de las palabras en conjunto. Con ello, nos encontramos precisamente con 5 figuras retóricas, principalmente que se engloban dentro de estos recursos fónicos, las cuales serían la aliteración, la paronomasia, el calambur, la onomatopeya y el palíndromo. Número 2. El código semántico. Estos juegan con el léxico y la semántica, y se entiende por léxico al conjunto de palabras conocidas de un idioma, es decir, el vocabulario. La semántica es la ciencia que estudia los significados de la lengua, el modo en que se componen, sus mecanismos y procedimientos, etc. Y en estos tenemos la antítesis, la comparación o símil, la apóstrofe, el epíteto y la dilogía o equívoco. Número 3. Código gramatical. Polisindentón. Número 3. Código gramatical.
Juegan con la morfología o la sintaxis, y los más comunes son la anáfora, la concatenación, polisindentón, anadiplosis y derivación.